¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a Con Más Salud. ¿Sabían ustedes que una de las formas de prevenir la ceguera en los pacientes con diabetes es realizándose una retinografía para poder detectar a tiempo lesiones que se produzcan en el fondo de ojo? Nos va a explicar cómo se realiza una retinografía el enfermero Rubens Oliva, que se ha desplazado hasta el Centro de Salud de Carrizal. Por otro lado, también vamos a hablar en este programa de la litiasis urinaria. Bueno, los cólicos nefríticos, que hasta la puede padecer el 11% de los canarios. Para hablarnos de ello está con nosotros hoy el urólogo Patricio Navarro. Pero vamos a empezar nuestro programa con una historia personal, la de una persona que, como él dice, ha sabido reinventarse, ha sabido buscar lo mejor de sí mismo y adaptarse a una nueva vida que se vio truncada a los 17 años. Está con nosotros ya en nuestro plató José Manuel Rivero. ¿Vamos con él? ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás? Pues bien. Muchísimas gracias por venir a este programa Con Más Salud. José Manuel Rivero, graduado social. Y la gente se puede preguntar qué hace un graduado social en un programa como este. ¿Qué haces tú aquí? Buena pregunta. ¿Y qué haces tú aquí? Pues asesorarte, evidentemente, en materia laboral, no. No te vengo a asesorar. Vienes a hablarnos de una cosa que, bueno, desde que yo te vi por primera vez, creo que te lo dije, que tienes que salir en este programa, en Con Más Salud, porque para mí fue impactante, pero impactante en el buen sentido de la palabra. Me emocionaste muchísimo, te lo estoy diciendo y se me está trabando la lengua, porque te vi correr con una discapacidad, con una dificultad. Tienes tú una pierna ortopédica, y verte subir y bajar, te lo estoy diciendo con los pelos de punta. Se te nota. Aquí en Montaña de Agaete, de mi pueblo. De tu pueblo, Agaete. A este hombre con esa discapacidad, para mí fue impresionante. Sí, la verdad es que yo fui el primero sorprendido en hacerlo, porque yo, a pesar de mi discapacidad, hago deporte, había hecho deporte toda la vida desde que era un niño. Yo perdí la pierna con 17 años en un accidente de circulación, me atropelló un Land Rover del Ejército de Tierra. Las paradojas de la vida, yo iba a ser militar y dice el refrán que quien mucho te quiere te hará sufrir, ¿no? Sí, Pues es verdad. evidentemente yo amaba el ejército y el ejército pues me impidió ser militar, ¿no? Pero eso no fue, digamos, dificultad para yo, pues, no sé, seguir tirando para adelante, luchar. Evidentemente me tuve que reinventar otra vez, porque con 17 años, estamos hablando en el año 76, no teníamos la mentalidad que tenemos hoy en día, no habían los medios técnicos que existen hoy en día, los adelantos en este tipo de aparatos, ¿no? Es decir, piernas ortopédicas en este caso. Entonces, bueno, en sus inicios fueron unas prótesis muy rudimentarias, muy pesadas, muy dañinas para la piel, para la rodilla, etcétera, ¿no? Pero eso jamás me impidió a mí seguir adelante, luchar, como te dije antes, reinventarme. Yo iba paramilitar, pues terminé trabajando en una empresa de auxiliar administrativo, mira tú qué diferencia tan grande, ¿no? Y me formé un poco, ¿no? Me formé, con los años estudié grado social y es algo que me dedico hoy en día. Pero, ¿qué fue lo que te hizo a ti cambiar, como dices tú, reinventarte para decir, yo quiero seguir siendo lo que yo pretendía ser, en este caso militar, pero sí casi como a estar de forma normal, que esta discapacidad no me limite la vida? Fue difícil, fue bastante difícil. Fue difícil porque no habían medios económicos en mi casa, evidentemente, para tener una buena prótesis. Por eso te digo de que las prótesis eran muy rudimentarias, eran de yeso, de escayola, muy pesadas. Muy pesadas. Se te rompían cada 2 por 3, pues si no se rompían, pues se anchaba mucho. Y a mí lo que me impulsó, digamos, el llegar aquí no ha sido fácil, en absoluto. Ha sido un trabajo y un camino muy duro, de mucho sacrificio, mucho sufrimiento interno. Hoy en día este tipo de cosas están como más asumidas por la sociedad. En esa época te escondías, te daba vergüenza, tenía 17 años, hay que situar la sociedad, el contexto social que había en esos momentos, ¿no? Pero yo nunca me amilané, ni mucho menos, ¿no? O sea, jamás en la vida, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que tirar para adelante, que si yo no lo hacía no lo iba a hacer nadie por mí.
absolutamente nadie. Yo sabía que si quería caminar y ir a hacer cualquier cosa, tenía que ir yo, no podías ir tú por mí, ¿no? Entonces eso fue lo que siempre lo asumí de entrada, ¿no? Siempre fue una cosa que lo tenía muy asumida. Entonces, claro, el hecho de asumir esa situación nueva, que me costó muchísimo, en esa época los psicólogos eran artículos de lujo, apenas existían, ¿no? Las terapias no existían, la rehabilitación no existía. Yo fui mi propio psicólogo, yo fui mi propio rehabilitador, ¿me entiendes? Yo recuerdo que iba por las calles con las dos muletas, me miraba en los escaparates y a ver cómo mejoraba el paso, cómo evitaba, digamos, de alguna manera cojear, ¿no? Porque claro, 17 años, coqueto total. Es la edad, la edad. Es la edad, evidentemente, ¿no? La playa me costó muchísimo ir, no fui a la playa hasta los 4 o 5 años, precisamente porque te ocultabas, ¿no? Y luego, bueno, todo es el día a día, el ir, el día a día. Ponerte a dar un paso, cada día un pasito más, cada día un pasito más, saber que para llegar a un destino, a una meta, pues tienes que dar el primer paso y ya te queda un pasito menos. Y esa fue la situación, ¿no? Jugué al fútbol, en fin, es una historia muy... ¿Cuántas prótesis has usado desde que empezaste hasta ahora? Bueno... Aproximadamente. No sé, te puedo contar que hace pues casi 40 años de esto, echarle una prótesis cada 2 años, pues 20 prótesis, a lo mejor podría hacerlo. ¿Y te has tenido que ir adaptando a cada una de ellas? Claro, date cuenta que cuando yo tuve el accidente me cogí en una edad, digamos, de la adolescencia. El cuerpo, como tú bien sabes, se deforma, crece, sí, estamos creciendo. Unos dicen que hasta los 21, otros que hasta los 25, yo la verdad no lo sé. A veces crecemos para arriba, para abajo, a lo ancho. Pero todo eso, evidentemente, la fisiología corporal cambia, ¿no? Entonces, pues claro, cada vez que la pierna te queda mal, pues te tienes que hacer una prótesis nueva. O si no te la haces nueva, pues tienes que buscar, digamos, ¿cómo te diría? Una solución transitoria, te pones una calceta de más, te quitas una calceta, te la aflojas más, te la apretas más, de tal manera que tú te sientes cómodo con ella, ¿no? Hoy en día ya esas cosas están más que solventadas porque los materiales que hay son de gel, de silicona, tiene mayor flexibilidad. La tecnología ha evolucionado bastante. Muchísimo, las prótesis hoy en día son una maravilla, ¿no? O sea, tú tienes 17 años, sí. Ocurrió esto, tuviste que centrarte en salir para adelante. Sí. Además te pusiste a estudiar, sí, lo de grado social en una profesión que afortunadamente no estás de una forma dinámica que tengas que actuar caminando, corriendo, etcétera, pero aún así, lejos de quedarte quieto en un trabajo, digamos, estático, tú te has dedicado luego a hacer deporte. Sí, de hecho lo creo que también es... bueno, de hecho... algo importante, ¿no? Sí, de hecho el deporte nunca jamás lo dejé de practicar. Jamás lo dejé de practicar. Ahora es cuando parece que sale un poco la luz, porque ya las personas con discapacidad ya se dejan ver más, ¿vale? Pero digamos que yo he hecho deportes desde el primer día que empecé, digamos, a mantener el equilibrio, por decirlo de alguna manera. ¿Con aquella prótesis de yeso? Con aquella prótesis de yeso, sí. Yo te voy a contar una anécdota, si me lo permite, y es que yo trabajé en una empresa que ya no existe, hace muchísimos años. Lo voy a decir porque ya no existe, no le voy a hacer publicidad, evidentemente. Se llamaba Quillet. Quillet Canaria, una empresa que se dedicaba a vender pues, artículos del hogar. El hogar era desde una filera hasta un elefante. Yo estuve trabajando allí durante 8 años. Un día determinado, un compañero mío, esto lo he contado yo muchas veces, incluso cuando nos vemos nos reímos cuando comentamos la anécdota, ¿no? Compañero mío, un viernes, en esa semana, me dice, oye, vamos a hacer un equipo, 2 equipos, tu departamento contra el mío, para echar un partido de fútbol sala en una cancha en el López Oca de cemento, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, vale, perfecto. Yo pensé que eran cachondeos de él. Es decir, yo creía que este hombre sabía que a mí me faltaba una pierna. Y el tiempo me demostró que se enteró el día del partido. Porque cuando llega el viernes y me dice este hombre, mañana es el partido, a la 1:30 tenemos ya la reserva en el López Oca, en la cancha pequeña del López Oca. Y yo me quedé así mirando para él y dije, Tomás, ¿pero era en serio lo del partido? Dice, claro. Yo dije, ay, pero yo es que no puedo jugar. Dice, ¿cómo que no puedo jugar? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Qué te pasa? Y dije, es que a mí me falta una pierna y yo no puedo jugar al fútbol. Bueno, el hombre cogió un mosqueo tremendo. Pues me importa un carajo que te falte una pierna, tú juegas porque lo digo yo, déjate de cachondeo, no sé qué. El hombre no terminaba de creérselo. Yo llegué a mi casa, te estoy hablando, yo tuve el accidente con 17, te estoy hablando con 20, 21 años, a los 3 4 años, sí, como mucho.
Voy a mi casa, le digo a mi madre, mamá, déjame mis botas de fútbol. Mi madre sorprendida, la primera sorprendida era ella, ¿para qué las quieres? ¿Las vas a vender? ¿Las vas a regalar? Digo, no, voy a jugar al fútbol. Le dije, ¿no? Bueno, fue, vamos, un espectáculo, ¿no? Me voy al día siguiente a jugar al fútbol, me pongo un pantalón largo de chándal, mi camiseta, me pongo tal, y me pongo a jugar al fútbol. En un momento determinado la pierna se me sale. En una jugada esta que vas a chutar y hace la pierna y con el balón, ¡pumba! Volando las dos cosas. El balón y la pierna. Balón y pierna, sí, sí, las dos cosas. Bueno, fue un espectáculo porque la gente se quedó, ¿qué le pasa a este tío? A la clínica con él. Y yo digo, tranquilo que no pasa nada, aquí esto no pasa nada, esto se pone otra vez, amarra y seguimos jugando. Así lo dice, no, bueno, fue un espectáculo porque ya en ese momento nadie, absolutamente nadie jugaba al fútbol. Jugaba, pero era todo el mundo pendiente de mí. Me marqué 2 goles. Bueno, también, ¿no? Sí, a partir de ahí fue cuando empecé a tomarme otra vez el tema de la actividad deportiva. Volví a judo, yo había practicado el judo desde que tenía 12 años. Volví al judo, al Metropol, volví a jugar al fútbol. Eran mis 2 deportes favoritos, ¿no? Y así estuve pues muchísimos años. De hecho, todavía practico el judo. Todavía practico el judo. Suelo ir una vez en semana al terrero que está en el Carrizal, con Manolo Cabrera y su gente, y hago judo con ellos una vez en semana. Yo soy cinturón negro de judo. Y entonces, a partir de ahí no he parado. Lo que pasa es que, claro, que luego me he dedicado a jugar al golf, también juego al golf. Al principio me costaba un poco, pero juego perfectamente. Algunas cosas hemos visto por Facebook. Sí, bien. Pero tenía siempre, digamos, una espinita clavada, y es que yo incluso soñaba. Y cuando digo soñaba, es soñar, es decir, no soñar despierto, sino cuando estás entre sábanas, ¿no? Eso que despiertas por la mañana y dices, soñé que estaba corriendo. Y eso era algo que lo tenía yo ahí, ¿no? O sea, yo decía, hasta que yo no consiga correr... No se te quita esa espinita. Sí, y además es como que no estoy completo, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a pasear por las canteras, la avenida marítima, etcétera, ¿no? Y los paseos vinieron como consecuencia de que yo pasé por un periodo de depresión bastante gordo, hace unos años. Estuve como 3 años de baja médica y abandoné toda actividad deportiva, social, laboral, etc. Pero cuando empecé a salir otra vez del periodo, de la situación esta de depresión, pues los paseos que daba por la avenida, las canteras, avenida marítima, Parque Romano, eso que tú dices, si yo pudiera... Pues eso que un día empiezas a trotar, 50 metros, la lengua fuera, otro día 75 metros, la lengua fuera, eso que empiezas, dices, esto funciona, ¿no? Y entonces, sin tener la más mínima preparación, sin tener la más mínima técnica de carrera, ni mucho menos, sí, a veces, vamos, he practicado el deporte durante muchos años, pero la San Silvestre del 2013, Hace 2 años. Hace 2 años me hice los 6 kilómetros. Tardé 6 kilómetros 47 minutos, ¿no? O sea, casi me muero, ¿no? Me entusiasmó tanto aquella experiencia que me hablé con un amigo que corre y le dije, oye, Gustavo, ¿yo podría hacer los 10 kilómetros de la Visa Maratón? Dice, claro, a ratito corriendo, a ratito tratando, ¿no? Pues lo hice y lo hice en 1 hora 13 minutos. A partir de ahí fue cuando yo digo, esto es lo mío. Esto es lo mío y esto me ha ayudado mucho. Después de eso he hecho muchísimas carreras. ¿Ya has mejorado ese tiempo de 1 hora 13 minutos? Sí, sobre la ahora hora estoy ya, ¿no? sobre la hora más o menos, los 10, estoy en... ¿A unos 6 minutos por kilómetro? Aproximadamente, estoy en torno a los 6 minutos al kilómetro. Un poquito más, un poquito menos, depende cómo estés en ese momento, si tienes molestia, si no tienes molestia, influyen muchas cosas. Eso casi siempre son carreras que has hecho en circuitos urbanos. Sí, en asfalto, sí. Bueno, he subido a Teror también con la policía local 2 veces. En los Pero también es una carretera. Es carretera, mucha pendiente, mucha bajada, pero bueno, es asfalto. Pero cuando yo te vi por primera vez... Bueno, aquello fue, digamos, ya fue ¿Tu primera trail? Sí. ¿Tu primera trail en Agaete? En Agaete fue una experiencia inolvidable. Para mí yo lo recuerdo con un cariño tremendo, tremendo, porque a mí mucha gente me decía que si me había vuelto loco meterme en una montaña con una prótesis de esa, ¿no? Pero yo lo intenté. Sabes que habían 3 modalidades, 5, 15 y 30, y todo el mundo me decía, no, haz las 5 y tal. Y yo digo, no, yo voy a hacer 15. Tú dices 15, que yo estaba de médico, Escoba, ahí. Sí. Además, te tengo que aprovechar para comentarte que te agradecí muchísimo el apoyo moral que me diste, aquellos ánimos. Yo estaba muy ilusionado contigo, con lo cual yo creo que era algo mutuo. Sí, hubo mucho feeling ahí, sí, la verdad que a mí también me dio mucha ilusión
verte correr, porque la Sí. verdad que viendo aquella zona que estaba, son zonas también con bastante piedra, Sí. bastante resbaladiza, Sí. bastante técnicas, algunas Muy bajadas. técnica, mucha bajada, muy técnica. Y tú estabas sí. solventándola con una facilidad que Sí. además, ¿te acuerdas que te grabé? Sí, sí, sí. Y ha sido uno de los vídeos que hemos puesto en Facebook, en el Sí. Facebook de las jornadas o del programa, no me acuerdo, uno de los dos, Sí. uno de los vídeos más vistos. Sí. Más de 12.000 o 13.000 reproducciones Sí, sí. tiene ya. O sea que Pues- les invito, si quieren ver ese vídeo, pueden meterse en el Facebook del programa o de la jornada, ahora se llama Territorio de Salud, y también verlo por ahí. Sí, fue una experiencia inolvidable. La verdad es que para mí es, como se suele decir, cordialmente hablando, mi primera vez, ¿no? Dice que la primera vez nunca se olvida. No, no. En nada en la vida. Pues esto fue mi primera vez, la verdad. Pero Yo recuerdo el miedo que tú tenías también de que se te pudiera salir la prótesis. sí, sí. Tenía miedo que me dejara tirado. Tenía miedo que se me saliera, que se me partiera alguna pieza. Yo había hablado previamente con el ortopédico y me dijo, no te preocupes que si se rompe, se arregla. Y yo le dije, sí, pero ¿quién me saca de la montaña? Estábamos nosotros. Estaban ustedes, gracias a Dios, ¿no? Pero no, la verdad es que yo creo que son de mis mejores experiencias corriendo. Honestamente te lo digo, para mí ha sido algo muy, muy, muy especial. Ya no solamente por la carrera en sí, sino por la gente que estaba alrededor de uno. Entre ellos tú, evidentemente, ¿no? Fue extraordinaria la experiencia. Y después de eso has hecho más trail. No, No. no. Bueno, no y sí. Sí, te cuento. porque creo que vi alguna por tu Facebook. Sí, digamos que lo que estoy haciendo es que estoy entrenando porque quiero hacerme el 5 de diciembre, Otra vez en mi pueblo, otra vez en tu hermosísimo pueblo, la Tamadaba Trail. la Tamada Trail, la corta, 18 kilómetros. Y la he entrenado, hace 2 semanas la entrené y la verdad es que también fue extraordinario. Salí con la gente del club de trail Rungosai, que si me permite desde aquí le tengo que dar las gracias Por porque la supuesto. verdad es que se han portado de maravilla. Cuando llegué allí, nada más que una sola persona sabía que me faltaba una pierna, el que me invitó. Cuando llego allí el sábado con una tromba de agua tremenda, pero algo impresionante. Aquello Si era... cogiste el mal tiempo de que hubo aquí. No íbamos a salir, todo el mundo, nos quedamos en el bar y tal, a tomar zumos y tal, ¿no? Pero eso que deja de llover y empieza a chispar un poquitito nada más y aprovechamos, venga, hasta donde llegamos, ¿no? Y bueno, cuando nos coge ahí a los 10-15 minutos, que hay una, Pedro, tremenda, tremenda. Yo al principio hay un vídeo que hicieron uno de ellos que me veo solteando un poco como quien dice, me voy a ensuciar las playeras. Por una zona que había una especie media Sí. sequía, medio muro por ahí. Sí, y alguien me decía, vas, ve tú dentro de un rato. Bueno, luego me llegaba por el tobillo, por encima del tobillo, ¿no? Y fue una experiencia extraordinaria. La gente me apoyaron muchísimo, la gente cuando llegué ahí se quedaron muy sorprendidos. ¿Y este hombre dónde va a ir por esta montaña, con esta lluvia, con esa pierna? Tal? Y uno de ellos dice, tranquilo que este da la talla, ¿no? Bueno, fui el cuarto, de 10 que íbamos era el cuarto. Pues mira, yo creo que también el hecho de que tú tengas una dificultad, pongas esas ganas, pongas esa sonrisa, Sí. que siempre pones cuando estás haciendo una actividad, en vez de poner cara de sufrimiento, pones cara de sonrisa, Sí. también estimula muchísimo al resto de los compañeros que vamos contigo. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también es de agradecer. Sí. Te traes al programa para eso, precisamente, para dos Sí. cosas. Que nos enseñe un minuto la pierna que tienes puesta ahora. Bueno, no es una pierna de deporte. No es una pierna de deporte paseo, ahora, es de normal, paseo. Está muy estética, no, vamos, da el pego. Se nota algo a través del pantalón. Sí, se nota aquí un poco la costura del apoyo de la rodilla y la pierna es esta pierna. Está Como si no vestida. tuviese absolutamente nada. Bueno, se nota con la mía, con la normal, porque una tiene pelo y la otra no. Pero de todas maneras son preciosas las piernas. O sea, yo quiero mucho mis piernas. Totalmente. Una como la otra. Son mis piernas. Son las dos. Son mis piernas, sí, sí. A una pierna a las que te has tenido que adaptar y también has enseñado a otras personas a que se adapten, a cómo tienen que caminar y correr también incluso, me has Cierto dicho, ¿no? es, sí, sí. Hay ¿Qué? gente que están empezando a correr con prótesis. Y tú estás ayudándola a ellos. Sí, les presto mucho apoyo, les enseño un poco, digamos de alguna manera me he hecho su entrenador un poco a nivel psicológico, la pisada, la zancada, las posturas, los brazos, siempre le digo una sonrisita arriba, saca el pecho, que no se te note que estás sufriendo, aunque estés sufriendo, no se lo demuestre a nadie. Como decía la Pantoja, saca dientes y se fastidia, ¿no? Vamos a decir la otra palabra. Sí, sí, sí. José Manuel, un último mensaje para todas aquellas personas que tienen algún problema, alguna dificultad como la tuya y que sigan un poco tu consejo de salir para adelante. Bueno, yo siempre digo una frase, ¿no? Y a mí me ayuda mucho, ¿no? Y la frase, tengo muchas, pero a lo mejor te voy a decir 2 nada más. Una de ellas es que querer es poder, evidentemente. Esa es una de mis... Máxima. Sí, esa es... Vamos, esa es muy fuerte, ¿no? Si quieres, puedes.
no te lamentes, no te quedes en tu casa, sal a correr. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y la otra es que, bueno, que la vida es como un maratón, que te tienes que llegar a la meta sí o sí. No es una carrera a corto plazo, como digo yo suelo decir que es una carrera a largo plazo. De resistencia. De resistencia. No hay que llegar, no hay que tener prisa por llegar, hay que llegar. José Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo estoy ahora como aliviado por haberte traído aquí por fin, que llevo semanas y semanas dándole vueltas, y quería enfocar eso, en las ganas de superación que tú tienes y que puedes transmitir y que estás transmitiendo también ya a muchas otras personas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. A ti. Bueno, y después de esta, sinceramente, emocionante entrevista con José Manuel Rivero, vamos a dejarle ya con el siguiente vídeo en el que vamos a mostrarle cómo se realiza la retinografía, y para ello nuestro compañero Rubens Oliva, enfermero, se desplazó al Centro de Salud de Carrizal. Una retinografía es una fotografía que hacemos al interior del ojo para ver si hay algún tipo de alteración en la retina. Es indolora, no produce ningún tipo de problema al hacerla y nos ayuda para prevenir problemas derivados de un mal control de azúcar o un mal control de la tensión, y antes de que tengamos problemas en la vista, poderlos mandar al oculista y prevenir pues cualquier problema que veamos en esa fotografía que le hacemos al ojo. Consiste en utilizar el retinógrafo, que es una cámara de fotos que al acercarnos hacia el interior del ojo a través de la pupila perdón, nos permite distinguir pues todas las estructuras del interior del ojo. Se ve el nervio óptico, que es este punto blanquecino que tal vez vean ustedes aquí, las venas, arterias y toda la estructura en gran parte de la retina del ojo del paciente. Cualquier alteración que aparezca aquí nos hace sospechar de que el paciente está empezando a tener un problema en la vista sin que ni siquiera el paciente se haya dado cuenta. Por eso es muy importante hacerlo de forma preventiva. Se le hace a todos los pacientes hipertensos o diabéticos todos los años. Es importante que se lo hagan, y en el caso de que encontremos algún tipo de problema en esa fotografía que le vamos a hacer al ojo, es el médico de cabecera quien lo va a remitir al oculista o oftalmólogo de la zona. La preparación de la retinografía no es nada especial, no hay que traer ni venir en ayunas ni nada, simplemente se recomienda que traigas unas gafas de sol por si tenemos que ponerte un colirio que dilata la pupila. Luego al salir de aquí de la consulta, la luz te molesta porque entra mucha luz al ojo, entonces es muy importante que si quieres no conduzcas si tienes coche después de la prueba, sino que venga alguien contigo que te lleve a casa. O también se recomienda mucho es traer gafas de sol. Las gafas de sol hacen que esa luz no te moleste tanto, y hay que esperar un momentito fuera de la consulta a que puedas notar que la luz que te entra al ojo no te molesta, ¿no? Que puedes hacer salir, coger el coche o coger un medio de transporte. La retinografía consiste en que el paciente coloque la barbilla en una zona destinada para la barbilla en el retinógrafo para apoyarla. Luego la frente también se pega a la parte frontal del retinógrafo. El paciente debe mantener lo que es el ojo abierto durante un instante para poder hacer una fotografía que es rápida. Se utiliza un flash que no hace ningún tipo de daño, y automáticamente el retinógrafo envía la fotografía hacia el monitor y hacia el ordenador, que guarda la imagen de ese fondo de ojo, una de cada ojo, y que queda en el historial clínico del paciente. Luego el médico, en cuanto el paciente vaya a la consulta, ya puede ver esa imagen, compararla con la del año anterior, o si es el primer año, ver cómo está ese primer año el fondo de ojo, y si ve algún tipo de problema o patología,
lo deriva al oftalmólogo. Si no, es todos los años hacerse de nuevo la prueba. Bueno, como han podido comprobar, hemos visto ahora el vídeo sobre la retinografía, una prueba que no deben faltar de hacerse los pacientes con diabetes por lo menos una vez al año. Y estamos ya con nuestro siguiente invitado, Patricio Navarro, urólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, para hablarnos de un tema muy importante como es la litiasis urinaria, o lo que ustedes conocen habitualmente como las piedras. Más información, los cólicos, estos famosos nefríticos que nos dan a muchos canarios. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en la práctica clínica. Muchísimo, es un tema que me apasiona, al que dedico la mayor parte de mi tiempo laboral y al que me dedico prácticamente íntegramente a diario. ¿A cuántos canarios afecta los problemas de las piedras en el riñón? Pues afecta aproximadamente al 11% de los canarios. O sea, 11 de cada 100. De toda la población, estoy contando desde la población infantil a la población adulta, a todos los márgenes de edad. ¿Las manifestaciones clínicas son siempre las que habitualmente conocemos como un cólico nefrítico? No, no siempre se manifiesta como un cólico nefrítico y eso es debido, como podemos ver en la diapositiva, que puede afectar a diferentes tramos del tracto urinario. Por ejemplo, una litiasis coraliforme, que sería la que afectaría a todo un riñón, no tiene manifestaciones como cólico nefrítico porque la piedra no obstruye la vía urinaria, pero sí se manifiesta con infecciones urinarias de repetición. O una piedra en la vejiga, como puedes ver, pues no te da un cólico nefrítico, pero sí te puede dar hematuria, que es sangre en la orina. Así que dependiendo del lugar en el que se aloje la litiasis, pues ahí tendremos la manifestación clínica. Y también a veces dependiendo del tamaño, supongo. Sí, hay un dicho entre los urólogos que dice que a litiasis pequeña, grandes cólicos, y a litiasis grandes, cólicos pequeños. O sea que el tamaño de la litiasis no siempre tiene que ver con no tiene relación con el dolor. Generalmente tiene más relación con la persona. Okay. Recordar que el cólico, en este caso lo que se da con respecto a los cólicos nefríticos, a las piedras en el riñón, pues es un dolor que sube en intensidad, llega hasta un límite importante en este caso, que muchas veces también ustedes dicen que es un dolor más importante que el dolor que se da durante el parto, y luego desciende en intensidad sin tener que llegar a desaparecer del todo, ¿no? Sí, así es. La cápsula renal se distiende rápidamente porque se produce lo que se llama hidronefrosis, que es que se obstruye el riñón, se tupe, la orina aumenta la presión dentro del riñón, se aumenta la cápsula renal y produce un dolor brusco que se va pasando con las horas a medida que va pudiendo pasar la orina a través de la litiasis que está obstruyendo la vía urinaria. ¿Cuáles son las causas que podemos tener para que se formen estas piedras? Pues son múltiples las causas, pero los factores de riesgo más importantes, que son los que están en rojo, son las infecciones urinarias de repetición, la obesidad. En Estados Unidos, por ejemplo, ha aumentado la litiasis en un 30% y se le atribuye a la obesidad ese hecho. Y la disminución de la cantidad de orina que orinamos. Eso es porque ingerimos poca agua generalmente. Entonces, el principal factor de riesgo y que podemos corregir es la ingesta hídrica. Entonces, también la obesidad también está relacionada no solamente con el sobrepeso en sí mismo, sino con el propio estilo de vida que estamos llevando, ¿no? Evidentemente. Y ahí tiene que ver mucho lo que comemos, ¿no? Sí, porque como veremos dentro de las recomendaciones alimentarias, una dieta sana, lo que debes hacer, tomar por encima de los 2 litros de agua al día, y eso está demostrado por algunos estudios amplios, disminuir la ingesta de sal y comer frutas y verduras. Eso es lo que realmente ha demostrado disminuir la recidiva de litiasis. Cuando aquí nos pones que aumentemos la cantidad de agua, ¿te refieres a agua solo o nos valen los líquidos que tomemos, por ejemplo, con la sopa, con los zumos, etcétera? Yo a mis pacientes siempre les cuento que una persona de 70 kilos en Canarias tiene que tomar por encima de los 2 litros y medio de agua al día. ¿Qué agua?, me preguntan. Y casi siempre les respondo lo mismo. Da igual casi cualquier agua. Casi todas las aguas, según tengo entendido y he leído, casi todas las aguas canarias son muy buenas porque son carbonatadas, volcánicas, carbonatadas, y esas disminuyen la incidencia de cálculos de oxalato cálcico, que son los más frecuentes. Que son los más frecuentes. Entonces, casi cualquier agua que tomes, si la tomas en una cantidad adecuada, te beneficia. ¿El agua con gas? Sí. Vale, porque es una pregunta que también
Nos hace muy frecuente en la consulta, supongo que a ti también, ¿no? Sí, casi cualquier agua. ¿Por qué no le recomiendo otro tipo de líquidos? Porque entonces, si te tomas 2,5 litros de agua de té o de Coca-Cola al día, entonces te pones como, vamos, entonces sí que... Sí, y además cogerías mucho peso. Por eso recomiendo tomar habitualmente agua. También se están comentando que las ingestas abundantes en proteínas, sobre todo las que están haciendo muchos deportistas, también aumentan el riesgo de poder desarrollar piedra en el riñón. ¿Qué hay de cierto en ello? Sí, es cierto, yo lo he leído y una de las recomendaciones que hay, si ves las comidas a evitar, te dice que disminuyas o elimines los suplementos de proteínas y carnes a diario. Las proteínas producen una alcalinización de la orina y eso aumenta la probabilidad de tener una piedra de oxalato cálcico. Y con respecto a los refrescos y las colas, los refrescos con cola, porque dice que también aumentaban la cantidad de oxalato en orina. Sí, yo no recomiendo tomar ninguna bebida refrescante de ese tipo, yo recomiendo tomar agua, fundamentalmente porque la inmensa mayoría de ellas tienen calorías, aunque te las tomes cero, aunque te las tomes light, la inmensa mayoría de ellas tienen calorías y yo creo que el agua es el tratamiento de la recidiva y del que no te crezca una litiasis. Yo hay una duda que también tengo, ¿vale? Pero quiero solucionarla, pero quiero también que lo entiendan los telespectadores. Para el que ha hecho guardia, para los que hacemos guardias habitualmente, pues siempre nos lleva, o casi siempre, sobre las 3, las 4, las 5 de la mañana, algún paciente con un cólico nefrítico. ¿Por qué casi siempre o muchas veces da de madrugada? Probablemente porque hay un aumento de la cantidad de sangre que llega al riñón, hay un aumento de la cantidad de orina que filtra y se produce una poliuria en esas horas de la noche. Entonces, bueno, cuando te pones en decúbito aumenta la cantidad de sangre que llega al riñón porque se disminuye el agua que hay en las piernas. Entonces aumenta la cantidad de orina que tienes y eso moviliza las piedras. Ah, ok. ¿Qué tratamiento tenemos para esta litiasis? Pues mira, el 75% de los pacientes... Bueno, primero los pacientes se deben diagnosticar y se diagnostica generalmente con una simple placa de abdomen. Eso suele ser suficiente para saber dónde estamos. Porque si una litiasis tiene menos de 7 milímetros, la inmensa mayoría de los cristianos será capaz de echarla solo. Sobre todo a las mujeres. Sobre todo las mujeres, pero todas tampoco podemos ver en una radiografía. La inmensa mayoría. El 90% de las litiasis son visibles, porque las litiasis de ácido úrico y otras litiasis que son muy infrecuentes son difíciles de ver y evidentemente no se ven en una radiografía, pero se tienen que ver en un TAC, pero la inmensa mayoría se ven, más del 90% de las litiasis en canarios se ven en placas. A veces también pedimos ecografías, pero aquí no solamente para ver si hay piedras en ese riñón, sino también algunas de las repercusiones, como lo que tú decías antes, si se obstruye y dilata un poquito más, algunas de las vías por donde se elimina la orina, ¿no? Sí, suele ser más un medio para conocer las complicaciones de un cólico nefrítico que para conocer el origen del cólico nefrítico. Si una placa simple de abdomen no es suficiente, se dice que un TAC es el siguiente paso. Sobre todo porque también te ayuda a diagnosticar otras cosas, a hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de dolor abdominal. Y la eco tiene poco valor. En las mejores manos del mundo tiene una sensibilidad, o sea, una capacidad para diagnosticar cuál es el origen, o sea, dónde está la litiasis por debajo del 40%. O sea, la placa tiene más sensibilidad. Tiene más sensibilidad. Más capacidad. Cuando hay pacientes también que tenemos, yo tengo una pequeña duda, y es cuando están con piedras de repetición, ¿no? Con cólicos nefríticos de repetición. Ahí comentas tú la radiografía y comentas también el escáner. ¿Y lo que hacíamos antiguamente de pedir la urografía? Sigue siendo la prueba reina que está siendo desplazada por el TAC, porque nos da algo más de información de cara a un posible tratamiento quirúrgico, pero la urografía se reserva para aquellos pacientes con litiasis que no son visibles o en las que sospechas que vas a proceder a un tratamiento quirúrgico. Ok, que es una de las cosas que tienes puesto aquí, ¿no? Sí, o sea, el 75% de los pacientes que se afectan por un cólico, que sufren un cólico nefrítico, las eliminan espontáneamente, pero un 25% hay que hacer algún tipo de tratamiento sobre ello. Los tratamientos de los que disponemos hoy en día son mínimamente invasivos. La endourología se ha desarrollado en los últimos años gracias al progreso de la tecnología y hacemos tratamientos mínimamente invasivos. Si se elimina el cálculo y el paciente es recidivante, debe hacerse una valoración metabólica de ese paciente, que es compleja. En este momento somos ayudados por los endocrinólogos en este sentido, formando una unidad de litiasis,
y otro porcentaje de pacientes precisan tratamiento. ¿Quirúrgico te refieres? Tratamientos mínimamente invasivos. El primer tratamiento sería la litotricia extracorpórea. Los pacientes en régimen ambulatorio por la mañana. ¿Qué son las ondas de choque? Son las ondas de choque. No son láser, no son ondas de choque. Se producen dos ondas de choque que se hacen confluir en un punto y eso rompe la litiasis, porque lo que se procura es romperla. Luego el paciente la debe eliminar. El paciente va en ayunas, con una simple coagulación hecha, luego se le añaden más cosas a la analítica, se acuesta en una cama y se procede a hacer un tratamiento mínimamente invasivo. Solo se le acerca un balón que emite las ondas y producen rotura de la litiasis en un porcentaje no despreciable de los pacientes. Sigue siendo el tratamiento de primera elección para la inmensa mayoría de los cálculos que precisan tratamiento activo. Y luego tenemos otros que y luego otros tratamientos. La urología. Disponemos de la cirugía a través de la uretra, se llama ureteroscopia, hay dos tipos: rígida, con la que se trata todo el uréter, y la ureteroscopia flexible, que la tenemos muy desarrollada en Canarias, y es un tratamiento a través del láser y con elementos ureteroscopios, que son aparatitos muy finos con los que fracturamos y extraemos las litiasis. O sea que prácticamente llegamos ya hoy en día a hacer pocas laparoscopias o incluso cirugías mayores, ¿no? Están desechadas prácticamente, porque los cálculos que no son subsidiarios se hace cirugía percutánea. Los cálculos, las piedras que son muy grandes a los riñones, se hace una cirugía a través de la piel, en la que abordas directamente el riñón y sacas las piedras a través de unos tubos, de un solo tubo y una sola incisión. ¿Qué complicaciones podemos tener si no terminamos de curar bien esas piedras en el riñón? Pues son muchas las complicaciones. El peor de los males que puedes tener es perder un riñón por culpa de una piedra. Se produce se obstruye el riñón, se produce una ectasia. Una ectasia es un acúmulo de orina y el riñón se va apagando poco a poco. Generalmente no se produce de forma brusca, sino a lo largo de las 6, 8, 12 semanas el riñón va funcionando cada vez menos y terminas por perderlo. Ese es el peor de los problemas. Luego en medio están las sepsis, que son una sepsis, es tener fiebre por culpa de una infección de la vía urinaria, que generalmente requiere derivación o interna o externa y produce un cuadro de fiebre muy alta y un deterioro muy grande del estado general, que a veces lleva a los pacientes a un servicio intensivo. Y por supuesto también el dolor. Y por supuesto el dolor. Que es bastante incómodo. Sí, es la primera causa de insuficiencia, de nefrectomía. O sea, quitar el riñón. De quitar el riñón por encima de los cánceres, porque cada vez hacemos tratamientos más mínimamente invasivos, menos invasivos de los tumores renales y logramos conservar nefronas. Pero en el caso de la litiasis, si has perdido el riñón, la alternativa es quitarlo muchas de las veces. Si tienes alguna cosa más que comentarlo, porque yo solamente tengo una última pregunta para ti. ¿Tienes alguna cosa que quieras comentarnos? Me preocupa mucho el seguimiento de estos pacientes. Generalmente son pacientes jóvenes, entre 30 y 40 años. Generalmente son mujeres, aunque es más frecuente en hombres, pero yo lo veo más en mujeres. Generalmente son multíparas, o sea, tienen muchos hijos y escasos recursos económicos y se olvidan de ellas. Entonces dejan de ir a los seguimientos y se olvidan de que tienen un problema porque no les da cólico en ese momento, y cuando vienen con problemas serios, o sépticas, o las litiasis, las piedras ya no son tratables de forma poco invasivas, ya tienes que recurrir a técnicas más invasivas. Más complejas también. Más complejas, a cirugías percutáneas, múltiples accesos. Y tengo muchos pacientes que han perdido el riñón por culpa de ocuparse de otras cosas de su vida, claro. Yo mi última pregunta que tenía era, ¿qué hacemos con respecto a los lácteos? ¿Se pueden o no se pueden tomar? Yo repito eso porque es la pregunta constante, yo creo que en casi todas las consultas de un médico de familia. Se debe tomar lácteos de forma moderada. Si un paciente debe tomar 1 litro de leche al día, no debe suprimirlo por culpa de tener una litiasis de oxalato cálcico ni de fosfato cálcico. Debe seguir tomando su leche. De hecho, disminuir la ingesta de calcio produce una disminución de una cosa que se llama fósforo y eso aumenta la probabilidad de tener piedra, así que debe tomar calcio. Bueno, pues con esa última recomendación yo creo que terminamos la entrevista de hoy, que ya sabes que el tiempo en televisión es corto. Sí me gustaría que más adelante pudiera venir otra vez para explicar algunas de esas técnicas que ustedes desde la unidad que tenéis de litiasis pues desarrolláis aquí en el Hospital Insular,
que yo creo que están bastante interesantes, que ya hemos visto en algunos otros medios por ahí, ¿te parece? Muy bien, sin ningún problema, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Y yo les dejo a ustedes ya hasta la semana que viene en este mismo canal y con más salud.